Buenos días, amigos. Bienvenidos al Rincón del Nahual, vuestro hogar. Una de las cosas que hay que tener es ser obstinado, porque si no lo eres, no vas a poder ir en contra de la masa y tener éxito. Eso sí, la obstinación solo tiene valor si vas en contra de la masa, porque si vas en contra de los hechos, estás muerto, científicamente hablando. El asunto principal en la ciencia no es la controversia entre humanos, sino entre el cerebro humano y el universo. Una vez que la persona se deja controlar por lo que piensan otros seres humanos, pierde esa conexión esencial. Alfred Hoyle, astrofísico. En estos comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación oficiales nos explican que, en la retrógrada Estados Unidos, se vive una batalla sin cuartel entre los progresistas defensores de la teoría de la evolución y los retrógrados conservadores que pretenden volver a la bíblica teoría de la creación en 6 días y el séptimo descanso. Nos retratan, en fin, un enfrentamiento entre los defensores del progreso, evolucionistas, y los que quieren volver a la era de las tinieblas, creacionistas. Tanto es así que ha llegado hasta haber un juicio acerca de si se permitía enseñar teorías en los colegios que pusieran en duda la teoría de la evolución. Pero esta discusión solo es parcialmente cierta. Aunque algunos grupos cristianos defienden la versión literal de la Biblia, la discusión real que se está librando en las universidades y centros del saber es muy distinta a la que nos cuentan. El debate está catalizado, precisamente, a partir de los nuevos hallazgos científicos y han abierto el camino a una tercera vía, que una los mitos y la ciencia, la creación por parte de unas entidades inteligentes y la evolución. Tomando siempre como base las investigaciones de los científicos de la Alemania nazi, que pasaron a trabajar para los Estados Unidos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los especialistas en genética anunciaron a finales del siglo XX la secuenciación de las cadenas del ADN. El libro de los códigos de la vida aparecía ante los ojos de los científicos, al fin, deslumbrante, olvidando el estado real de las investigaciones secretas, por supuesto. Acto seguido, y con la ayuda de las poderosas computadoras, los científicos se lanzarían a la réplica de moléculas que pudieran curar enfermedades como la diabetes y a la clonación de células que podrían reparar tejidos y órganos dañados. En el horizonte, la capacidad de que el ser humano se convirtiera en un dios capaz de crear seres vivos, los míticos golem de la tradición hebrea y que, por supuesto, fue anticipado en obras de la literatura de ciencia ficción. La más famosa, sin duda, es Frankenstein, escrita por Mary Shelley, y que, como todas las grandes obras de ciencia ficción, contiene un mensaje oculto. Gracias a la Internet, ha salido a la luz que Shelley había leído la historia de los jacobinos, la facción radical de la Revolución Francesa, a quienes se asocia con la Orden de los Illuminati, y, al mismo tiempo, era miembro de la Orden de los Perfectibilitistas. Lo curioso del caso es que, aunque no hay constancia de que hubiera estado jamás en esta localidad, Shelley sitúa el laboratorio del Dr. Frankenstein en la localidad de Ingolstadt, en Baviera, la misma ciudad donde, en 1776, el exjesuita Adam Weishaupt fundó la Orden de los Illuminati. ¿Casualidad o causalidad? Pocos años después de la publicación de ese libro, en el que se describe la creación de un primitivo hombre-máquina, comenzaría en la Inglaterra de la Revolución Industrial y, con ella, el camino hacia la creación de los cyborgs, los híbridos humanos-máquinas. Sin tener que recurrir a la teoría de conspiración y a esa discutida fórmula de que la investigación real siempre está varias décadas por delante de lo que nos muestran, lo que es seguro es que el ser humano ya creó, a lo largo de los siglos pasados, seres vivos en forma de plantas mediante injertos y de razas animales de todo tipo,
cruzando especímenes previamente seleccionados para dar lugar a una raza con unas condiciones determinadas. La raza de perros Doberman es un buen ejemplo de ello, por supuesto, alemana. La creación, con mayúscula, a la luz de las investigaciones y desarrollos humanos, ha resultado ser una labor meticulosa, compleja y extraordinariamente complicada. Los años de trabajo en los laboratorios de todo el mundo, dotados de instrumentos de alta precisión, como ordenadores, probetas y microscopios, para crear secuencias de proteínas, moléculas o células, han dejado en evidencia al mismo tiempo la teoría de la evolución. La posibilidad de que la vida haya evolucionado de la nada por unos eventos aleatorios como son las mutaciones, con el conocimiento actual del coste en horas de trabajo instrumental que cuesta replicar la vida, ha puesto en evidencia que las posibilidades de que ese acto gigantesco que es la creación de un ser vivo haya podido producirse mediante una serie de cadenas de accidentes es tan despreciable que se puede considerar estadísticamente como nula. Las creaciones de la nanotecnología en los campos de la biomedicina, cosmética, alimentación, agricultura, construcción, industria química y de materiales o textil, y que forman parte de nuestra vida cotidiana, son la mejor prueba de ello. El biólogo alemán Hoimar von Ditfurth, conocido evolucionista, es un buen ejemplo de que los propios ortodoxos de la teoría de la evolución saben que, cuanto más se avanza en la genética y en el conocimiento de la creación de la vida, más difícil resulta seguir sosteniendo que todo se debió a una compleja serie de mutaciones, es decir, de casualidades. Ditfurth afirma lo siguiente en La noche secreta de los dinosaurios, respecto a la controversia sobre si pudo aparecer por accidente o no. ¿Es en realidad posible que una armonía tal surgiera solamente de coincidencias fortuitas? Esta es la pregunta básica de toda la evolución biológica. Si se responde sí, es posible, es como demostrar la fe en la ciencia moderna de la naturaleza. Hablando críticamente, podemos decir que cualquiera que acepta la ciencia moderna de la naturaleza no tiene ninguna otra alternativa más que decir sí, porque apuntaría a explicar el fenómeno natural de modo comprensible intentaría derivar estas de leyes sin intromisiones metafísicas. De todos modos, en este punto, explicar todas las cosas por medio de leyes de la naturaleza, es decir, por las casualidades, es un signo de que no hay ningún lugar a donde huir. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podría hacerse que no sea creer en las casualidades? El profesor turco Ali Demirsoy, también defensor de la teoría de la evolución, es otro de tantos evolucionistas que están comprendiendo el callejón sin salida en el que se han metido. Demirsoy afirma en Herencia y Evolución que la posibilidad de la formación causal del citocromo C, una proteína esencial para la supervivencia, es tan improbable como la posibilidad de que un mono redacte la historia de la humanidad en una máquina de escribir sin cometer ningún error. Las noticias nos quieren igualar la inteligencia del mono con la del hombre. Veremos por qué. Sin embargo, el turco acepta este tipo de proposición irracional debido, como él mismo reconoce, a su ideología. La probabilidad de la formación de la secuencia del citocromo C es igual a 0. Es decir, si la vida requiere una cierta secuencia, se puede decir que tiene la probabilidad de que se lleve a cabo una vez en todo el universo. O bien, algunas fuerzas metafísicas más allá de nuestra determinación habrían actuado en su formación. Aceptar esto último no es lo apropiado al objetivo científico. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos de la primera hipótesis. El científico turco admite que acepta lo imposible con el objeto de no aceptar las fuerzas metafísicas, es decir, para no tener que admitir la creación por parte de una fuerza superior. O lo que es lo mismo, este enfoque no tiene relación de ningún tipo con la ciencia, y sí más bien con un cierto tipo de ideología materialista. Cuando Demirsoy se mete en otro polémico tema, como el origen de la mitocondria en la célula, acepta abiertamente la explicación de la casualidad
aunque sea totalmente contraria al pensamiento científico. El meollo del problema es cómo la mitocondria adquirió este carácter distintivo, porque obtenerla por casualidad, incluso por parte de una célula, requiere posibilidades extremas incomprensibles. La enzima que provee la respiración y funciona como un catalizador a cada paso y en forma distinta, compone el corazón del mecanismo. Una célula tiene que contener esta secuencia enzimática completa, pues de otro modo es inservible. A pesar de que esto es contrario al pensamiento biológico, con el objetivo de evitar una explicación o especulación más dogmática, tenemos que aceptar, aunque sea de mala gana, que todas las enzimas de la respiración existían completamente en la célula antes de que la primera célula entrase en contacto con el oxígeno. Como puede contemplar el lector cada día en los medios de comunicación, el ser humano terrícola del siglo XXI está avanzando día tras día hacia la consecución de individuos, órganos, tejidos, células y moléculas creados artificialmente. Y todo ello con una dedicación en horas, personal, material y sobre todo voluntad ingente. Destaco la palabra voluntad porque la propia investigación es un acto volitivo, es decir, que sin la paciencia y la dedicación de esos científicos no sería posible, ni, por tanto, sus resultados. Frente a esta evidencia, los científicos que defienden la teoría que explica cómo esos mismos humanos aparecieron, nos quieren seguir haciendo creer que esa complejísima unión de moléculas y tejidos que dieron vida a los primeros organismos sucedió de una sucesión de casualidades a lo largo de un largo periodo de tiempo. Es decir, que, gracias a que ese proceso se extendió durante millones de años, fue posible que esas casualidades fueran aconteciendo. Los evolucionistas conocen el jardín en el que la biogenética les está metiendo y, por eso, han comenzado a extender un nuevo paradigma que pueda justificarlo. El profesor de química de la Universidad de Nueva York y experto en ADN, Robert Shapiro, explica así en Orígenes, una guía escéptica de la creación del hombre en la Tierra, esta creencia de los evolucionistas y el dogma materialista en que se fundamentan. Por lo tanto, se necesita otro principio evolucionista para cruzar la brecha existente entre las mezclas de elementos químicos naturales simples y el primer replicante efectivo. Este principio aún no ha sido descrito en detalle o demostrado, pero está anticipado y se le da nombres como evolución química y autoorganización de la materia. La existencia del principio se da por sentada en la filosofía del materialismo dialéctico, como la aplica al origen de la vida Alexander Oparin. La absurda teoría del caos, es decir, que todo caos crea un orden por sí solo, ha sido el paradigma creado para sacar a la ciencia evolucionista de ese atolladero. Un sencillo experimento es suficiente para comprobar la fiabilidad de esta teoría. Deja tu casa sin recoger y sin limpiar un mes y comprueba si el caos se convierte mágicamente en orden. ¿Y si pasaran 1 millón de años? ¿Se ordenaría sola? En el fondo, como se podrá comprender por estos pequeños parlamentos, nos encontramos con una cuestión ideológica tan parecida al asunto extraterrestre, que se convierte en una misma cuestión. Un conocido genetista y portavoz evolucionista, Richard Lewontin, de la Universidad de Harvard, confiesa en El mundo del demonio cazado que él es primero materialista y después científico. No es que los métodos e instituciones científicas nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenomenológico, sino que, por el contrario, estamos forzados por nuestra adhesión a priori a la causa materialista a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materialistas, sin importar lo desconcertante, lo contrario al conocimiento que resulte para el no iniciado. Además, el materialismo es absoluto, por lo que no nos podemos permitir en el umbral un pie divino. Estas afirmaciones tan impropias de un científico dejan bien claro que el debate que nos pintan los medios de comunicación entre progresistas y creacionistas tiene unos tintes políticos mucho más acusados de lo que parece.
Cualquier científico que exprese públicamente su creencia en que hubo alguna inteligencia superior que participó en la creación será apartado del régimen de subvenciones con el que sobreviven la práctica totalidad de los científicos. De esa manera se mantiene el dogma de fe de cara a los profanos en la materia. Sin embargo, los ataques a la teoría de la evolución, no lo olvidemos, sigue siendo una teoría por parte de científicos de prestigio de todas las ramas del saber, han provocado sin duda que en los últimos años se estén produciendo hallazgos de esqueletos que podrían dar una explicación racional a esta teoría, anticipada por Darwin. Si mi teoría es correcta, innumerables variedades intermedias que vincularían más ajustadamente todas las especies del mismo grupo deben haber existido con seguridad. En consecuencia, evidencias de su anterior existencia podrían encontrarse solamente entre los restos fósiles. El excelente libro El timo del evolucionismo de Harun Yahya, del cual he extraído gran parte de la siguiente información, ha hecho saltar en pedazos gran parte de los dogmas evolucionistas. El siglo XX vivió una explosión de la paleoantropología. Se emplearon ingentes recursos para encontrar ese eslabón perdido, esos homínidos semimonos, semihumanos que validarían la teoría de la evolución. Gracias a las excavaciones subvencionadas por los gobiernos, similares descubrimientos se deberían hallar entre el pez y el anfibio, y entre el reptil y el ave, entre otros eslabones necesarios para sostener la cadena de la evolución. Que hubiera fósiles vivientes, es decir, animales que no han cambiado en millones de años, como el tiburón, 400 millones de años, la langosta, 40 millones de años, la hormiga, 100 millones de años, y la cucaracha, 320 millones de años, se consideró algo sin la mayor importancia. Simplemente, son animales que no han evolucionado, se explicó. Lo que sí admitieron los evolucionistas es que el periodo cámbrico fue un auténtico aluvión creativo, lo que pone en duda, al mismo tiempo, el mero hecho de la evolución a lo largo de las eras. El comienzo de ese periodo en la Tierra, hace unos 550 millones de años, marca la explosión evolutiva que llenó los mares con las primeras criaturas complejas. En un abrir y cerrar de ojos de la historia cósmica, un planeta dominado por seres simples tipo esponjas dio paso a otro gobernado por una vasta variedad de bestias sofisticadas, cuyos parientes aún habitan el mundo de hoy. Richard Dawkins, zoólogo de la Universidad de Oxford y uno de los principales defensores del pensamiento evolucionista en el mundo, hizo un comentario sobre esta realidad que invalida los fundamentos de los argumentos que él mismo ha estado defendiendo. Por ejemplo, los estratos de rocas cámbricas resultan los más antiguos respecto a la ubicación de fósiles de la mayoría de los grupos invertebrados grandes, a los que ya encontramos en un avanzado estado de evolución cuando aparecen por primera vez. Es como si fueran plantados allí, sin ninguna historia evolutiva. Ni hace falta decir que esta apariencia de haberse plantado allí repentinamente ha deleitado a los creacionistas. Dawkins deja caer la evidencia de que la deseada evolución quedaba en entredicho por la llamada explosión cámbrica, pero los hallazgos del pasado siglo parecieron dar la razón a Darwin, sin lugar a dudas. El mundo de la ciencia se convierte en otro capítulo más de la gran conspiración, cuando nos enteramos de que eslabones como el Archaeopteryx, guardado en el Museo de Historia Natural de Londres, que ligarían a los dinosaurios con los pájaros, eran un fraude. El físico israelita Lee Spinner fue el primero que notó en su superficie unas tallas artificiales que lo invalidaban. Tras un corto periodo en el que los científicos oficiales desdeñaron esas acusaciones, dos renombrados disidentes, Alfred Hoyle y Wickram Singh, apoyaron la tesis del israelita. Finalmente, el museo retiró el fósil de la vista del público, que había llegado en el siglo XIX de manos de un investigador de Baviera, interesado en apoyar la tesis de Darwin. Baviera, por si alguien no lo recuerda,
es el lugar donde nacieron los Illuminati. Aunque pueda parecer una cuestión meramente científica, la disyuntiva que está detrás de este debate, comenzado en el siglo XIX, es si el hombre está más cercano al mono o a una especie o entidad superior, es decir, cuál es el espejo en el que se puede mirar y cuál es el camino que le queda por recorrer. Durante más de un siglo se nos hizo creer que los adorables simios eran los seres más parecidos a nosotros. A lo largo de la pasada centuria se creyó haber hallado esas especies intermedias y, en grado de su mayor cercanía al mono o al hombre moderno, recibieron los nombres de Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, hombre de Neandertal, hombre de Cro-Magnon. Los dos últimos son considerados Homo sapiens, es decir, seres humanos, aunque menos evolucionados que los seres que ahora pueblan la Tierra. Sus ancestros habría que encontrarlos en estos hombres monos que también fueron pintados en la saga cinematográfica El planeta de los simios y que inculcaron en el imaginario colectivo la posibilidad de unas civilizaciones anteriores de monos inteligentes, al tiempo que inducía al miedo a la humanidad de volver a la esclavitud. Los evolucionistas llamaron al supuesto primer ancestro común de los monos y de los seres humanos Australopiteco, término que significa mono de Sudáfrica o mono del sur. En realidad, el análisis de sus huesos ha dejado meridianamente claro que los australopitecos no son otra cosa más que una vieja especie de monos extinguida. Todas las clases de Australopiteco corresponden a monos extinguidos que se asemejan a los monos actuales. Sus volúmenes craneales eran iguales o más pequeños que los de los chimpancés actuales, mientras que en manos y pies disponían de salientes que usaban para trepar a los árboles, de la misma manera que los chimpancés de hoy en día. Sus extremidades inferiores les servían para mantenerse en las ramas de los árboles. Eran de escasa altura, 1,30 aproximadamente, y, al igual que los chimpancés, los machos eran más grandes que las hembras. Muchas de sus características morfológicas, como las particularidades en los cráneos, la cercanía de ambos ojos, el molar agudo, la estructura maxilar, los largos brazos largos o las cortas piernas, son evidencias de que no diferían para nada de los monos de hoy en día. La ciencia oficial asume que estas criaturas aparecieron primero en África, hace unos 4 millones de años. Los evolucionistas supieron que el Australopithecus era un mono que andaba erguido, de ahí que se le considere un ancestro del ser humano, pero diversos investigadores especializados en psicomotricidad han echado por tierra esa teoría. Dos anatomistas mundialmente conocidos y evolucionistas convencidos, Lord Solly Zuckerman, de Inglaterra, y el profesor Charles Osnar, de Norteamérica, realizaron extensas investigaciones sobre varios ejemplares de Australopithecus, llegando a la conclusión de que, siendo bípedos, se movían prácticamente como los monos de hoy en día. Tras 15 años de estudios, Lord Zuckerman y su equipo de especialistas financiados por el gobierno británico determinaron que el Australopiteco era solamente una especie de mono común. Solly Zuckerman, más allá de la Torre de Marfil, el lugar de Australopithecus en la evolución humana, terreno de dudas, por ejemplo. Según la teoría de la evolución, del Australopithecus se pasa ya propiamente al Homo, al hombre. El primer homínido que es capaz de caminar erguido fue nombrado Erectus, y al eslabón intermedio se le calificó de habilis, es decir, un homínido con capacidades intelectuales que habría que considerar mitad hombre, mitad mono. Siempre teniendo presente esta teoría, los cazadores de fósiles, como la familia Leakey a la cabeza, se marcharon a África con la esperanza de encontrar estos esqueletos que apuntalaran su teoría, y supuestamente la encontraron en la década de los 60. De acuerdo a la tesis de los Leakey, esta nueva especie que clasificaron como Homo habilis tenía una capacidad craneal relativamente grande, así como la disposición para caminar erguido y usar herramientas de madera
y de piedra. Por lo tanto, podía haber sido el ancestro del hombre. Sin embargo, a finales de los años 80 del siglo XX se hallaron nuevos fósiles de esta misma especie, que hicieron cambiar de opinión a los propios ortodoxos. Investigadores como Bernard Wood y Lorin Brace, que analizaron estos fósiles, pasaron a calificar al Homo habilis como Australopithecus habilis, es decir, monos de Sudáfrica capaces de usar herramientas. ¿La razón? Sus esqueletos tenían brazos largos, piernas cortas, los dedos de las manos y de los pies eran apropiados para trepar, su estructura maxilar era muy parecida a los monos actuales y su volumen craneal de 550 centímetros cúbicos les hacía emparentarse con los monos, es decir, que eran tan parecidos a los monos que solo podían ser monos. Lo mismo le sucedió a otras especies que aparecieron durante un tiempo en los archivos evolucionistas, como el Ramapithecus, que acabó volviendo a ser considerado un mono común. Los evolucionistas suponen que los seres vivientes de la serie Homo están más desarrollados que los Australopithecus y no son muy distintos que los hombres modernos. Se dice que el ser humano de hoy en día, es decir, el Homo sapiens, se ha formado en la última etapa de la evolución de esta especie. En 1994, los especialistas en anatomía Fritz Spur, Bernard Wood y Franz Zunetbell llegaron a las mismas conclusiones que Wood y Brace a través de un método totalmente distinto, basado en el análisis comparativo de los canales semicirculares del oído interno de los humanos y de los monos, un rasgo que se relaciona con el sentido del equilibrio. Los canales de los humanos, que caminan erguidos, diferían considerablemente de los monos, que andaban inclinados hacia adelante. Pues bien, de su análisis resultó que los canales del oído interno de todos los australopithecos y ejemplares de Homo habilis eran idénticos a los de los monos modernos, mientras que los canales del oído interno de los Homo erectus eran similares a los del hombre moderno. Visto que el Homo habilis había perdido fuerza como eslabón perdido, el antropólogo Richard Leakey, rutilante estrella de los antropólogos evolucionistas, descubrió en Kenia en 1972 el Homo rudolfensis, llamado así porque apareció cerca del río Rudolf. La jugada del tal Leakey merece aparecer en los anales mundiales de los timos, pues el cráneo que presentó como KNM-ER 1470 y que fue datado con una edad de 2,8 millones de años era, según el profesor Tim Bromage, quien analizó por computadora el citado rostro en 1992, el resultado de un ensamblado anormal. Cuando el KNM-ER 1470 fue reconstruido por primera vez, la frente fue ajustada al cráneo en una posición casi vertical, de manera muy parecida a la que exhiben los rostros planos humanos modernos. Pero estudios recientes de las relaciones anatómicas muestran que en vida el rostro debería haber sobresalido considerablemente, dándole un aspecto de mono, como los rostros de los australopithecos. En otras palabras, que el tal Leakey, con todo su rostro y nunca mejor dicho, había unido los pedazos que halló a su conveniencia, dotándole de la apariencia de hombre mono que, posteriormente, las revistas de divulgación científica, entre comillas, irían conformando en nuestro imaginario colectivo como esos seres mitad humanos, mitad monos que nos antecedieron. El modelo planeta de los simios, vaya. Otros científicos que estudiaron el caso han reconocido como el Homo rudolfensis es otro mono más, incluidos los propios evolucionistas como el paleoantropólogo J. E. Cronin. Su rostro vigoroso, la clivus naso-alveolar achatada, recordando los rostros cóncavos de los australopitecinos, la reducida amplitud craneal máximo en los temporales, el canino pronunciado y los grandes molares, como lo indican los restos de las raíces, son todos rasgos relativamente primitivos que emparentan el ejemplar con miembros del tasón Australopithecus africanus. Por el lado del Homo tanto erectus como cromañón o neandertal, las investigaciones de los últimos años y que los medios de comunicación oficiales se han negado a ensamblar
para que los seres humanos nos demos cuenta del error en el que hemos vivido, han supuesto verdaderos varapalos para la teoría de la evolución. Las conocidísimas investigaciones de Atapuerca, Burgos, España, han puesto de manifiesto, por un lado, que los hombres de Neandertal y de Cro-Magnon convivieron durante miles de años, por lo que no se puede hablar de una evolución propiamente dicha de uno a otro. Todavía más, las investigaciones acerca de los cráneos y esqueletos hallados demuestran que no hay distancia evolutiva entre el hombre de Neandertal y grupos de seres humanos que existen actualmente, como los pigmeos o los aborígenes australianos. Los hombres de Neandertal enterraban a sus muertos, tañían instrumentos musicales y tenían prácticamente las mismas capacidades que los Cro-Magnon, de manera que las diferencias hasta ahora valoradas han desaparecido como la espuma. Pero es que la realidad todavía va más allá. Los fósiles tenidos como Erectus, aparecidos en Asia, es decir, el hombre de Java y el de Pekín, se han demostrado que pertenecen en realidad a seres humanos con pocas diferencias con los actuales. Curiosamente, los restos del hombre de Pekín se perdieron misteriosamente, quizás porque eran un fraude. Por su parte, los restos del hombre de Java eran un fragmento de cráneo y un hueso de la pelvis encontrados a unos metros uno del otro, sin ningún indicio de que perteneciesen al mismo ser viviente. Dado que los restos asiáticos habían constituido un fiasco, la investigación evolucionista se volvió a centrar en África, donde se encontraron otros Homo erectus, como el niño de Turkana, y que se admitió podía pasar como una especie de neandertal, que es un ser humano moderno, como hemos visto. Al efectuar comparaciones entre estos restos y los de los seres humanos modernos, los científicos evolucionistas, incluido Leakey, finalmente reconocieron que no había más diferencia entre estos fósiles y el ser humano actual, que las que se pueden hallar entre las diferentes razas de seres humanos modernos. El profesor William Laughlin, de la Universidad de Connecticut, realizó extensos exámenes anatómicos sobre los esquimales y los nativos de las islas Aleutianas y advirtió que sus esqueletos eran extraordinariamente similares a los del Homo erectus, de lo cual concluyó que todas esas razas en realidad eran distintas variedades de Homo sapiens, hombre moderno. Las dataciones oficiales procedentes de los propios vestigios de estos supuestos eslabones entre el ser humano y el mono han terminado de enterrar la supuesta credibilidad de esta teoría. Se supone que los australopitecos vivieron desde hace 4 millones de años hasta hace 1 millón de años. Los Homo habilis supuestamente vivieron hasta 1,7–1,9 millones de años, mientras que el Homo rudolfensis, supuestamente más adelantados que el habilis, tiene 2,5 millones de años de antigüedad, lo que le hace más antiguo que su ancestro. A todo esto, el supuesto Homo erectus apareció entre 1,6 y 1,8 millones de años, lo que le hace coetáneo de su supuesto antepasado, el Homo habilis. Corroborando estos datos, el antropólogo Louis Leakey encontró fósiles de Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus muy cerca entre sí en la región Olduvai-Gorge, en Tanzania, que es conocida como la cuna de la humanidad. La cercanía de ambos fósiles en el segundo estrato desmiente que estos linajes descendieran los unos de los otros. Esta nueva autoderrota de la teoría de la evolución hizo que el famoso paleontólogo de la Universidad de Harvard y escritor de bestseller Stephen Jay Gould preguntara retóricamente: ¿en qué queda nuestra escala si coexisten 3 linajes de homínidos, el Australopithecus africanus, el fornido Australopithecus y el Homo habilis, si que ninguno de ellos derive claramente del otro? La puntilla a esta teoría se la da el propio Homo sapiens, a cuyo origen estamos dedicando este capítulo. La posibilidad de que el ser humano haya aparecido mucho antes de lo que pensamos, concretamente hace 1 millón de años. Y fue el propio Louis Leakey, paladín de estas búsquedas, como hemos visto, quien desenterró las dudas. En 1932 descubrió en la región de Canjera, cerca del lago Victoria en Kenia, varios fósiles que pertenecían a la época del Pleistoceno medio, los cuales no tenían ninguna diferencia con el ser humano moderno, y
Esa época significa nada más y nada menos 1.000.000 de años atrás. Dado que este descubrimiento puso al árbol genealógico evolutivo patas arriba, fue despreciado por algunos paleoantropólogos evolucionistas que han tenido que soportar autosabotajes a sus propias teorías. Este sabotaje a todos los científicos que aportan datos que se salen de la verdad oficial se parece tanto a la persecución sufrida por los disidentes en el campo de la energía, que se puede afirmar que son la misma conspiración. La antropóloga norteamericana Virginia Stein McIntyre descubrió en Coyatlaco, México, un esqueleto humano que un geólogo dató en 250.000 años cuando supuestamente no existía el ser humano, a pesar de que la datación fue corroborada posteriormente. McIntyre fue coaccionada por la ortodoxia científica para que se desdijera de su afirmación. Como no lo hizo, la retiraron la subvención y fue progresivamente apartada de los foros de paleoantropología en una persecución que se ha repetido en numerosas ocasiones. Las pinturas, tallas y glifos que muestran a seres humanos conviviendo con dinosaurios, algo imposible para la ciencia oficial, se hallan en numerosos lugares del planeta. Perú, Piedras de Ica, Francia, Valle del Ródano y Dordoña, Australia, Queensland, Perú, Acambaro, Zimbabue, cerca de Salisbury, Ghana, Tribu Ashanti, Norteamérica, Cañón Havasupai, Arizona, en la antigua Roma, Egipto y también en Babilonia. Hasta el momento, solo la ciencia ficción y los científicos disidentes se han atrevido a proponer que los grandes saurios y los seres humanos hubieran convivido. La película más famosa con este tipo de relatos se llama Parque Jurásico y su director es Steven Spielberg. En 1979, en Laetoli, Tanzania, se hallaron unas huellas humanas sobre unos depósitos volcánicos con una antigüedad de 3,6 millones de años, calificadas por el antropólogo Leakey de Australopithecus. Tiempo después se demostró que eran de seres humanos como los actuales. Según investigadores como el hispano-irlandés Colin Rivas, existen muchos otros descubrimientos apartados en los museos que demuestran que la aparición del ser humano en la Tierra fue muy anterior a lo que nos están contando. Uno de ellos es el niño de Chihuahua, México, que ha sido analizado por el investigador Lloyd Pye. Después de comprobar su extraordinaria cabeza no era fruto de una trepanación, comprobaron que su cerebro, 1.600 centímetros cúbicos, excedía al de un ser humano terrícola. Las pruebas de ADN realizadas certificaron la hipótesis de que este cráneo podía corresponder a un híbrido humano alienígena. La aparición en la excavación de Atapuerca, Burgos, España, de un fósil plenamente humano datado en 800.000 años de antigüedad hizo expresar al antropólogo Ferreras, director de la excavación de la Gran Dolina, lo siguiente: esperábamos algo grande, algo voluminoso, algo pomposo, ustedes saben, algo primitivo. Nuestra probabilidad de encontrar un muchacho de 800.000 años era la de hallar algo como el niño de Turkana, y lo que encontramos fue una cara totalmente moderna. Para mí, esto es lo más espectacular. Este es el tipo de cosas que te hacen vacilar, es decir, el descubrimiento de algo totalmente inesperado como esto. No me refiero al descubrimiento de fósiles, que también es algo inesperado y bueno. Lo más espectacular es encontrar en el pasado algo que pensabas pertenecía al presente. Es algo así como encontrar una cinta de grabación magnética en Grandolina. Sería muy sorprendente. No contamos con encontrar cassettes y cintas de grabar en el Pleistoceno inferior. Descubrir una cara moderna allí es lo mismo. Nos sorprendimos mucho cuando la vimos. En el año 2007, seguramente como consecuencia del empuje de la teoría del diseño inteligente, se produjeron muchos supuestos descubrimientos de eslabones perdidos. Y digo supuestos porque fueron noticias espectaculares, que suelen contener mentiras. Mientras escribo estas líneas, leo en los periódicos la aparición de un eslabón perdido entre los mamíferos terrestres y los acuáticos, un pequeño ciervo que vadeaba el agua como un hipopótamo. El problema es que era herbívoro. Sin duda, el más increíble de todos estos descubrimientos fue realizado por el profesor Untertan de la Universidad Çukurova de Adana, Turquía.
nada menos que una familia que caminaba a cuatro patas y a la que se consideró como un eslabón perdido entre el hombre y el mono. Se trataría, según Tan, de un acontecimiento evolutivo puntual, como ya propusieron en su día los biólogos Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, y no de una gran evolución gradual, como tradicionalmente sostiene la teoría darwiniana clásica. En realidad, la siniestra noticia correspondía a unos seres humanos con unas malformaciones genéticas que les impedían caminar con normalidad, una de las más fabulaciones científicas para sostener una teoría insostenible. Pero los evolucionistas no han tenido que soportar desastres únicamente en el campo de la paleoantropología, sino que el advenimiento de la astrobiología ha terminado de echar por tierra la teoría de la evolución a partir de la nada. La culpable es la teoría de la panspermia cósmica, es decir, que la semilla de la vida llegó a la Tierra en forma de meteorito. Después de décadas siendo despreciada, ha acabado por ser aceptada por la ortodoxia científica, con lo que, implícitamente, han terminado por enterrar el principio número uno de la evolución, que la vida se formó en la Tierra a través de la casualidad. Pero es que el defensor de la panspermia cósmica, el eminente astrofísico británico Fred Hoyle, publicó varios libros aludiendo al origen extraterrestre del ser humano como pruebas de que la vida es cósmica y fuerza vital cósmica, amén de relatos de ciencia ficción en los que camuflaba sus ideas más avanzadas. Hoyle pasa por ser el acuñador del término junto a Chandra Wingran Singh, pero ya el sabio griego Anaxágoras, en el siglo V a.C., había propuesto que semillas por doquier conformaban la materia, tanto inerte como viva. Los varapalos que Hoyle otorgó a la ciencia oficial hicieron que la Academia de las Ciencias sueca evitara otorgarle el lógico premio Nobel, dándoselo a uno de los mejores seguidores de su teoría, Willy Fowler. Como vemos, las investigaciones genéticas de las últimas décadas han ido poniendo en entredicho progresivamente la posibilidad de que el azar pudiera haber creado la vida. Y así, un científico evolucionista tan renombrado como el descubridor del ADN, Francis Crick, admitió finalmente la panspermia dirigida, es decir, que la vida no llegó de un cometa por azar, sino que fue conscientemente sembrada en nuestro mundo. Parece improbable que los organismos vivos extraterrestres pudieran haber alcanzado la Tierra, ya sea como esporas conducidas por la presión de la radiación de otra estrella o como organismos vivos incrustados en un meteorito. Como alternativa, hemos considerado la panspermia dirigida, la teoría de que los organismos fueron deliberadamente transmitidos a la Tierra por seres inteligentes de otro planeta. Creemos que es posible que la vida alcanzara la Tierra de esa manera, pero la evidencia científica es inadecuada actualmente como para decir algo acerca de esa posibilidad. Prestamos atención a los tipos de evidencia que pudieran arrojar una luz adicional sobre el tema. En otras palabras, que la ciencia oficial, o al menos una parte de ella, se ha apuntado al diseño inteligente. Existen científicos que todavía se han atrevido a llevar más lejos, poniendo el foco de atención en el famoso ADN basura o ADN inútil, que, curiosamente, constituye el 97% de nuestro código genético. Huelga explicar lo que quieren decir quienes nombran como basura la mayor parte de nuestros códigos genéticos. Dos respetados y conocidos científicos australianos publicaron un artículo en la revista Astrobiology en el que sugerían nada más y nada menos que podrían haberse producido intercambios tempranos de material genético entre algunos de nuestros ancestros y algunas formas de vida alienígena. El astrobiólogo Paul Davies, profesor de Filosofía Natural en el Centro Australiano de Astrobiología de la Universidad Macquarie, y Charles Lineweaver, astrofísico de la también australiana Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, proponían que ese ADN del que hoy día desconocemos su utilidad podría ser, por un lado, la explicación de nuestro origen y, por otro lado, la clave para nuestra futura evolución. El propio Paul Davies, en un artículo de New Scientist que reproducía José Rafael Gómez en la revista Año 0 11-208, llegaba más lejos y proponía que, usando un retrovirus, una civilización lejana en el tiempo y en el espacio podría haber colocado un mensaje en el genoma de los organismos terrestres.
Estos mensajes se habrían conservado y podrían replicarse casi sin cambios durante miles de millones de años, esperando el momento adecuado para manifestarse. En este estado de cosas, la figura del científico ruso de cultura hebrea Zecharia Sitchin, que publicó en el año 1976 su primera parte de la monumental obra Crónicas de la Tierra, ha emergido con fuerza, estableciendo un puente entre el mito y la ciencia y dotando al mismo tiempo de una coherencia científica las llamadas anomalías históricas y científicas. Es decir, a los hallazgos arqueológicos que, como las pirámides egipcias y mayas, las ruinas de Tiahuanacu, los moais de la isla de Pascua o los fósiles de esqueletos, no concuerdan con la teoría de la evolución y han sido retirados a los almacenes de los museos para no alentar al nutrido grupo de disidentes de la ciencia que ponen en cuestión la teoría de la evolución. La evidencia, a la luz de los últimos hallazgos en lugares como Atapuerca, Burgos, España, de que el hombre de Neandertal y el de Cromañón no pertenecen a una misma cadena evolutiva, sino que convivieron durante cientos de años, y de que los tenidos como escalones evolutivos entre el mono y el hombre o son monos propiamente dichos o seres humanos con muy pocas variantes sobre los actuales, ha dejado inconclusa la búsqueda del eslabón perdido. Tras un siglo dedicando ingentes recursos económicos y personales a la búsqueda de ese homínido, que fue puente entre ambas especies, son muchos ya los que afirman sin embajes que nunca podrá llegar a ser encontrado por la sencilla razón de que nunca existió. Al tiempo, la realidad de que la vida se puede crear artificialmente como ya lo está haciendo el ser humano en nuestro planeta o tratando de hacerlo, si no lo ha hecho ya en esa alternativa 3, en Marte o la Luna, deja abierta la puerta a una nueva posibilidad, una creación inteligente y deliberada por parte de una civilización superior. Entonces es cuando el relato bíblico vuelve a cobrar actualidad, pero no bajo la interpretación que ha llegado a nuestros días, sino a través de la fuente en la que se basaron esos relatos, que es la que ha investigado Sitchin. A finales del siglo XIX y principios del XX se libró una batalla entre Inglaterra y Alemania en el campo científico y, más concretamente, en el arqueológico, para encontrar las ruinas de míticas ciudades como Nínive, Lagash, Nippur o Kish. Hasta ese momento se carecía de pruebas de que esos lugares nombrados en la Biblia hubieran existido en realidad. Se había perdido ese vestigio y eran tan solo una leyenda, como ahora mismo lo es el propio Génesis. Aquella fue la época de los intrépidos aventureros que han quedado representados en la figura de Indiana Jones, dirigida, como no, por Steven Spielberg. En las películas de la saga, el director norteamericano de origen judío retrata una lucha entre alemanes e ingleses para alcanzar un gran secreto que existió en la realidad. ¿Quién conseguiría llevar a sus museos esas reliquias? ¿Por qué ese interés? ¿Fue tan solo la codicia de los coleccionistas de tesoros? ¿O había algo más? ¿Alguna información adicional que valía tanto empeño gastado? Desconocidos para el gran público los hallazgos, a principios del siglo XX, de centenares de tablillas correspondientes a la civilización mesopotámica, han alumbrado una completa revisión de la historia de esas culturas. En el mejor de los casos, es decir, que hayas oído hablar de las famosas tablillas de barro con inscripciones halladas en las ruinas de esas ciudades, seguramente desconocerás que han habido personas que, al igual que los jeroglíficos egipcios, han llegado a descifrar esos códigos. Y lo que han hallado en esas escrituras es simple y llanamente un cambio de dimensiones sísmicas en la concepción de la historia. El primer y fundamental descubrimiento es que varios relatos bíblicos, comenzando por el Génesis, son meras adaptaciones de narraciones casi calcadas que ya existían en la civilización mesopotámica. En el texto conocido como Gilgamesh, por ejemplo, aparece un equivalente a Noé, de nombre Xisutros o Cisudra, a quien Dios ordena construir un arca donde debería colocar a una pareja de animales de cada especie, en previsión de un diluvio, y que permitiría sobrevivir a la especie humana. La fecha del 10.228 marca el inicio de la civilización para los sumerios y la sitúan en ese preciso acontecimiento mundial que contó con la ayuda divina. Todavía más sorprendente es conocer que este relato no es exclusivo de los sumerios,
sino que aparece en gran parte de las culturas indígenas del planeta que, supuestamente, no han tenido relación entre sí. Una casualidad difícilmente explicable en términos probabilísticos, matemáticos. El segundo es que, conociendo el contenido de los códigos sumerios y realizando una interpretación más exhaustiva de la Biblia, por un buen conocedor del hebreo clásico, los mitos griegos, hindúes, egipcios y babilónicos, la magna obra de Zacarías Sitchin así lo hace, cobran un sentido hasta entonces ignorado. Las extrañas referencias bíblicas a artefactos de luz o venidos de los cielos han sido ya examinadas como anomalías científicas, ligadas a las que vimos en el principio de esta obra. Entre todos ellos destaca el relato de Ezequiel, que vio un ser de aspecto humano envuelto en brillos y resplandor, sentado en un trono y que descansaba sobre un firmamento de metal dentro del carro. Este enigmático párrafo de la Biblia, Ezequiel 15:15, dice así: «Y vi un torbellino que venía desde el norte, con una nube grande con destellos de fuego y resplandores en torno. Y dentro de él, en medio de un fuego, había un resplandor como el fulgor de un halo». Joseph F. Blumrich, miembro de la Administración Nacional y del Espacio de la NASA, afirma que ese relato se corresponde con la descripción de un helicóptero compuesto de una cabina sobre 4 ejes que producen un torbellino. También en el Antiguo Testamento, el Génesis 28, nos habla de que Jacob estaba un día cerca de Harán, donde vio una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Jacob describe que los ángeles del Señor estaban muy ocupados subiendo y bajando por la escalera, de esta manera: «Así pues, un Dios está presente en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Qué temible es este lugar! Ciertamente, esto no es otra cosa sino la morada del Señor, y esta es la puerta del cielo». Pero hay más referencias extrañas en la Biblia. En el 2 capítulo del Libro de los Reyes se detalla que el profeta Elías fue llevado en un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo curioso del caso es que el famoso profeta, para algunos una encarnación previa de Juan el Bautista, se estaba enfrentando por aquella época con los falsos sacerdotes judíos que adoraban a Baal, el dios de la guerra babilónico, el mismo dios que, con el nombre de Moloch, es adorado por los Illuminati de Baviera. En Génesis 19 se narra la aparición de unos ángeles ante Lot, el único hombre que había permanecido puro ante la depravación de Sodoma y Gomorra, y a quien salvan avisándole de una debacle que acabaría con esas ciudades. La descripción que se hace de esa destrucción, llovía azufre y fuego, hizo que investigadores como Erich von Däniken propusieran que lo que había sucedido fue una bomba nuclear. Vestigios hallados en los restos de estas ciudades, Tel, Dra y Numeira, han hecho a los investigadores recuperar la teoría de Erich von Däniken, apoyada por Zacarías Sitchin, quien apunta a una guerra de una civilización superior. Estos relatos mitológicos, con la perspectiva del hombre del siglo XXI que ha alcanzado la Luna y Marte, no deberían parecer tan extraños, a poco que uno se ponga en la mentalidad de un ser humano de hace miles de años, similar a algunas culturas que todavía viven en ese grado evolutivo actualmente y que carecen de referencias para describir fenómenos muy alejados de su tecnología. Pero la primera referencia a criaturas extraordinarias, es decir, que exceden a la comprensión habitual dentro de la Biblia, se encuentra en uno de los párrafos iniciales del libro del Génesis. El texto que nos ha llegado dice así: «El Señor Dios tomó al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz el soplo de la vida». El término Dios es una mala traducción del original Elohim, que, según Sitchin y otros expertos de hebreo antiguo, es un plural que debe identificarse como los dioses. Malvin, un destacado cronista judío del siglo XIX, reconoció estos orígenes al escribir: «En la antigüedad, los soberanos de los países eran los hijos de las deidades que llegaron a la tierra desde los cielos, gobernaron la tierra y tomaron esposas de entre las hijas del hombre, y entre su descendencia hubo héroes y poderosos, príncipes y soberanos. Esta es la razón por la que llamaron a sí mismos los Nefilim, es decir, los que cayeron. Ellos eran el pueblo del Sen, de las naves espaciales. El término Nefilim significa literalmente los que fueron arrojados a la tierra, o, en la terminología cristiana, los ángeles caídos».
Los modernos estudiosos de la Biblia coinciden en que el libro sagrado por antonomasia es una mezcla de varios textos diferentes, lo que explicaría las diferentes concepciones de Dios que allí aparecen. Un Dios vengativo que exige sacrificios para demostrarle su fidelidad, como ocurrió con Moisés, y un Dios compasivo y magnánimo en otros muchos capítulos.